que nos bendigas en este tiempo, que ese sea un tiempo, Señor, donde podamos estar delante de ti, donde podamos encontrarnos, Señor, con la verdad que tú enseñas, que podamos, Señor, darnos con el Evangelio que tú nos has revelado en toda tu palabra. Ponemos este tiempo, Señor, delante de tu presencia, Señor, poniendo toda circunstancia, toda necesidad, Señor, de nuestras vidas delante de ti. Sabemos, Señor, que tú nunca has perdido, que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, que acontecen en nuestra vida. Por eso te adoramos y te bendecimos, Señor, porque sabemos que en ti hay una respuesta a cada necesidad, hay una respuesta para cada aflicción, hay una respuesta, Señor, a cualquier problema que en nuestra vida podamos tener. Siempre, Señor, que nuestra confianza, nuestra fe esté puesta en tu Hijo amado, el Cristo, Señor. Podremos, Señor, trascender cualquier circunstancia de esta vida, de este mundo, Señor del cielo. Oramos, Señor, poniendo este tiempo delante de ti. Rogamos, Señor, que nos bendigas, Padre, a través de tu palabra, a través de tu Santo Espíritu, Señor, en esta mañana. Que bendiga, Señor, este espacio, Padre, donde podemos recibir tu palabra y donde podemos glorificarte a ti, el único Dios verdadero. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Cristo. Amén y amén. Dios les bendiga, pueden tomar su lugar. Bienvenidos esta mañana. Queremos siempre recordarles, estamos empezando este servicio 9:30, 9:25 a veces, para aprovechar un poco mejor el tiempo, ¿verdad? Y este es el segundo servicio. Hemos pedido que al momento de terminar la salida sea por esta puerta, por favor, para que se respete siempre el protocolo, salir por acá todos, y hemos colocado diferentes lugares para colocar su ofrenda o su diezmo si usted lo ha traído. Así que queremos pedirles que respeten ese proceso de protocolo y las hojas que les hemos dado con todas las demás indicaciones. Agradecemos su apoyo en ese sentido. Sean bienvenidos todos esta mañana en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a abrir la Biblia al libro de Génesis, capítulo 6 y versículo número 3. Voy a invitarle a que usted lo lea ahí en su Biblia, Génesis capítulo 6 y versículo número 3. Y dice de la manera siguiente: entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará a los humanos durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Vamos a orar. Padre, agradecemos, Señor, porque nos das tu palabra, Señor del cielo, y te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a toda gracia, a toda sabiduría, a todo entendimiento, a toda revelación, Señor, esta mañana. Ponemos delante de ti, Señor, este tiempo, y te rogamos, Señor, que podamos ser guiados a la verdad de tu palabra, que no nos desviemos, Señor, del mensaje que tú has dejado en toda tu palabra, sino que permanezcamos, Señor, en este evangelio que tú revelaste al ser humano para que se pueda encontrar contigo. Así que, Señor, ponemos este tiempo de tu palabra delante de tu presencia y rogamos tu bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, quien es el Cristo tuyo, Señor, el que vino a esta tierra a resolver en la cruz y la resurrección el problema espiritual de todo ser humano. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén y amén. Quiero decirles que estamos entrando a una época de muchos cambios en el mundo. Y en realidad debemos entender este tiempo, debemos entender cómo adaptarnos a estos cambios que se van a dar en el mundo. El mundo está controlado por sistemas. La Biblia los llama las corrientes de este mundo. Esos sistemas están hoy sobre todo el mundo y están sufriendo muchos cambios. Veremos entonces y escucharemos en este tiempo llegar cosas nuevas en la economía, por ejemplo, también en la educación. Veremos cambios en la religión, en la política, en la ciencia y la tecnología, en lo espiritual y también en lo social. Esos son los 7 sistemas que están sobre todo el mundo y sobre el cual el mundo corre y camina. Son las corrientes de este mundo. Y entonces tenemos que estar atentos a qué es lo que va a estar sucediendo para poder nosotros adaptarnos o readaptarnos en medio de todas estas circunstancias. La Biblia describe este tiempo y lo describe como tiempos difíciles, tiempos peligrosos.
Así lo describe la palabra del Señor. Y es que la Biblia no es que sea fatalista, la Biblia es muy realista y nos habla de la verdad. Y entonces la Biblia nos dice cuál es el futuro de toda esta tierra. Nos dice cuál es el futuro de todo ser humano. Y lo describe con mucha claridad. Y entonces dice que estos tiempos son tiempos peligrosos, son tiempos difíciles, donde la maldad del ser humano se va a evidenciar cada vez más, de una manera más fuerte y más fuerte. La familia también va a sufrir más cada vez. Esto es así. Y todo esto tiene una sola causa. Todo esto tiene una sola razón. Es que el ser humano quedó cortado de Dios. El ser humano, que era alguien que podía vivir eternamente, quedó separado de Dios. Y entonces tiene que morir ahora. Y muere eternamente si no retorna a Dios. Es como el pez dentro del agua. Si usted tiene un pez dentro del agua, el pez vive. Pero cuando lo saca del agua, el pez muere. Igual el ser humano fue creado para estar con Dios. Y entonces cuando es cortado de Dios, cuando es separado de Dios, cuando es sacado de Dios, el ser humano no tiene otra alternativa. Igual que el pez fuera del agua, el ser humano termina muriendo. El ser humano vive de esta manera, con esta maldad. Y muchos podrían decir que no es así, pero la Biblia describe en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 5, los tiempos que estamos viviendo. Y dice de la manera siguiente: Timoteo, Pablo, el apóstol Pablo le habla a su discípulo Timoteo y le dice: Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. En realidad, esto no es algo futuro, esto es algo que estamos viendo. Habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. La gente ha llegado a un punto de maldad donde solo se ama a sí misma y solo ama lo que puede tener, su dinero, las cosas materiales. Y el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que va a llegar este tiempo difícil, donde la gente solo iba a tener amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, y se burlarán de Dios, y serán desobedientes a sus padres y mal agradecidos. No considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán. La gente hoy en realidad está en esa condición. No pueden perdonar, pero tampoco pueden amar. Han llegado a ese nivel de maldad. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos. Serán imprudentes. Se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Es la recomendación de Pablo a Timoteo. El ser humano entonces se encuentra en esa condición porque quedó cortado de Dios, quedó separado de Dios. Por eso mismo en Génesis 6:3 leímos que Dios no iba a tolerar permanecer en el ser humano durante mucho tiempo, y determinó que los seres humanos viviésemos 120 años sobre la tierra. Hasta el día de hoy son muy raros los casos que sobrepasan esa cantidad de vida. Son muy raros en el mundo, en realidad. Es la medida de la vida del ser humano. Pero, ¿por qué el ser humano vive de esa manera? Porque es que hay tiempos difíciles, porque es que hay tiempos peligrosos. El ser humano quedó separado de Dios, el ser humano quedó cortado de Dios. Antes permanecía con Dios, hablaba con Dios, se comunicaba con Dios, pero ahora el ser humano no tiene esa misma comunión con Dios. Estamos en este cuerpo, y de verdad, aunque quisiéramos estar con Dios todo el día, no podemos.
Estamos separados de Dios mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta carne. Entonces, ¿qué tan malos somos en realidad? Yo no sé si usted se ha preguntado algún día, ¿qué tan malo soy yo en realidad? ¿Qué tan malo es usted? Tal vez se ha puesto a pensar, ¿qué tan malo es su esposo? ¿O qué tan mala es su esposa? ¿O qué tan malos son sus vecinos? Pero la pregunta es, ¿qué tan malo soy yo? ¿Qué tan malo soy yo en realidad? Hace unos años se le llama el experimento de Milgram. Usted puede comprobar y puede leerlo. Es un estudio que se hizo y se buscaba comprobar la maldad del ser humano. Y el resultado fue que determinaron que el 77% de las personas que participaron en este experimento de Milgram en realidad eran personas muy malvadas, aunque vivían como personas normales y comunes. Así que el experimento de Milgram refleja la maldad en un 77%. Bueno, aquí hay más o menos unas 100 personas, y entonces 77 de ustedes son muy malos. A algunos se les ve la cara, aunque tengan tapabocas, ¿verdad? Pero el ser humano de verdad es malo. El ser humano tiene maldad dentro de su corazón. Esto es según la ciencia, pero según la Biblia, los seres humanos somos esencialmente malos después de que quedamos separados o cortados de Dios. La Biblia nos describe como carne, nos volvimos carne mortal. Y esa es nuestra condición actual hasta el día de hoy. Esa es la forma como el ser humano vive hasta hoy. Algunas personas dicen ser muy buenas personas, pero si les toca a la familia, se vuelven muy malas personas. Y no es que en realidad sean buenas personas, son malas personas, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Entonces, el ser humano saca aquello que tiene adentro, saca aquello que es. El ser humano tiene maldad en el corazón. Y claro que no hay manera en que eso se pueda quitar totalmente. El libro de Génesis capítulo número 6, versículos 5 y 6 dice que el Señor, o sea Dios, vio la magnitud, vio el tamaño, vio la dimensión, vio la cantidad de la maldad humana en la tierra. Y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Así lo describe la Biblia. Todo lo que la gente pensaba o imaginaba era totalmente malo. Y entonces Dios vio la magnitud, el tamaño, la dimensión, la cantidad de la maldad humana. Entonces el Señor, dice la Biblia, lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra. Incluso dice, se le partió el corazón a Dios. ¿Qué es esto que hace que se le parte el corazón a Dios? ¿Qué es esto que hace que Dios se lamente de haber creado al ser humano? Es la maldad en el corazón del ser humano. Es que el ser humano por naturaleza es malo. Y claro que algunos de ustedes se consideran muy buenos, pero la Biblia sigue diciendo que son malos. Entonces, ¿qué tan malos somos en realidad? Por eso la Biblia nos lleva a un punto, a darnos cuenta. Necesitamos darnos cuenta del problema espiritual que tenemos. Necesitamos darnos cuenta de quiénes somos nosotros. Y para eso Dios dejó su palabra, para que nos confronte. El Evangelio no es para que nos levante el ánimo. De verdad, el Evangelio no es para darte una motivación esta mañana. El Evangelio es para que seas confrontado, porque hay oscuridad dentro de ti, hay maldad dentro de ti, muy dentro de tu corazón hay maldad y hay oscuridad en tus pensamientos, en tus emociones, en tus sentimientos, en tus decisiones, en tu voluntad, en tus acciones, en tus palabras. Hay maldad, hay oscuridad, y entonces necesita recibir la luz de Dios. Eso es el Evangelio. El Evangelio es la luz que entra hasta la oscuridad más profunda de mi ser. Y entonces cuando esa luz entra, entonces la oscuridad se desvanece. Se desvanece. Pero necesito esa luz entrando en mi vida. Este es el Evangelio.
Es como cuando tú entras a una habitación oscura y no ves nada. Y para que se vuelva clara esa habitación, para que haya luz en esa habitación, ¿qué tienes que hacer? Solo una cosa, es permitir que la luz entre. Algunos se ponen a orar, algunos se ponen a gritar, o ayunan para que la luz entre, pero no encienden el foco. Y entonces, ¿será que se va a ir la oscuridad si tú te pones a orar ahí dentro de la habitación oscura? No, no se va a ir. Y si te pones a ayunar bastante, ¿será que se va a ir? No se va a ir. Y si te pones a leer la Biblia, ¿se va a ir? No se va a ir. Aunque hagas cualquier esfuerzo, no se va a la oscuridad. ¿Qué necesitas? Que llegue la luz. Tu vida necesita el Evangelio. La luz de Cristo es lo que tú necesitas en lo profundo de tu ser. Entonces, necesitamos darnos cuenta de este problema espiritual. Para eso Dios dejó su palabra. Y entonces, a través de su palabra, debemos darnos cuenta de nuestra condición. La condición en que estamos, en esta carne, separados de Dios, cortados de Dios. Entonces nos daremos cuenta de la necesidad que tenemos de encontrarnos nuevamente con Dios, de encontrarnos con el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo, que esto es el Evangelio del cual habla la Biblia. No habla de otro mensaje, es volver a Dios a través de la obra de su Hijo en la cruz y la resurrección. Y su Hijo es Jesús y Él es el Mesías, el Cristo. Entonces esto es el Evangelio. Para esto Dios dejó toda su palabra. Hasta el día de hoy se han inventado muchas religiones. Y usted puede ponerle el nombre que usted quiera, póngale el nombre a alguna religión y pregúntese, ¿qué es lo que el ser humano pretende con las religiones? ¿Qué es lo que se busca con una religión? Primero, es hacer sentir bien a las personas. Es que la gente se sienta bien. Ah, hoy me siento bien. Hoy estoy bien, hoy sí me dio ánimo el pastor. Es que hoy fui a la iglesia, entonces ahí pues me dio ánimo lo que dijeron. Y entonces me siento bien. ¿Y cuánto le va a durar eso? ¿2 horas? ¿Un día? Entonces la religión lo que hace es hacer sentir bien a las personas. Y entonces le dice, tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello, aquí, y entonces se van a sentir bien. Y la gente hace esto y aquello, y entonces se siente bien. Y eso es la religión. Pero el Evangelio es para que nos demos cuenta que malos somos. El Evangelio es para que seamos confrontados con la luz de Dios hasta lo profundo de nuestro ser. Para eso es el Evangelio, no es para otra cosa. El Evangelio entonces no es algo que me debe motivar o exaltar más o darme mucho más éxito sobre la tierra, sino es para que yo reconozca mi necesidad de Dios y que pueda creer en su palabra. Para esto Dios dejó el Evangelio. Así que sin la verdad de la Biblia, ¿qué es el ser humano? Solamente polvo, solamente carne. Nos volvimos inútiles, nos volvimos malos, dice la Biblia, separados de Dios, cortados de Dios. Somos ramas secas, podrida, llaga, herida, hinchazón y vergüenza. Si somos los seres humanos cuando nos encontramos cortados de Dios. Así que yo necesito todos los días regresar a Dios, y solamente hay una manera, solamente hay un camino. Jesús, el Cristo, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Esto es el Evangelio. No necesito otra cosa. Necesito creer la verdad de la Biblia. Necesito creer la verdad del Evangelio. Hoy la gente está siendo engañada. Le dicen, traiga su dinero, ofrende de esta manera, pacte de esta manera. Todo eso es mentira. Y mis colegas pastores un día tendrán que dar cuenta delante de Dios del engaño que están predicando. Pero yo he decidido predicar el Evangelio, creyendo que Jesús es el Cristo. Así que esto es lo que la Biblia enseña, no es otra cosa. El ser humano necesita darse cuenta del problema espiritual que tiene. Y entonces, cuando el ser humano se ha dado cuenta de eso y reconoce cuál es su condición delante de Dios, entonces se da cuenta de que necesita el Evangelio. Usted y yo necesitamos el Evangelio.
Diga al que tiene a su lado, necesitamos el Evangelio. Amén. Aquí nadie tiene alas todavía, ¿verdad? Si usted quería encontrar una iglesia con gente que ya le salió alas, se equivocó. Aquí solo habemos gente que reconoce su necesidad de Cristo en su vida. Amén. Eso es el ser humano. Necesitamos el Evangelio. ¿Y cuándo? Todos los días. No es algo que yo ya acepté. Otros dicen, oye, yo ya levanté la mano. Yo he revisado en la Biblia dónde está eso de levantar la mano y no lo encuentro. No sé si usted ya levantó la mano. Yo nunca la he levantado. Y allá afuera nos molesta. Vos ya levantaste la mano, le dice a uno. ¿Verdad? Y se burlan de uno. Y vos ya levantaste la mano. Yo nunca la he levantado. Pero he encontrado con el Evangelio, con la palabra de Dios. Entonces, de verdad, la religión evangélica nos ha trasladado muchas cosas que no están en la Biblia. Han enseñado, por ejemplo, que la salvación es cuando usted se muere, entonces va al cielo, ¿verdad? Nos han enseñado que usted debe ser una buena persona aquí, porque así puede ir al cielo, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Eso no es lo que la Biblia enseña, de verdad. La Biblia enseña que tenemos que tener fe, que debemos creer, pero ¿en qué fe? ¿Creer en qué? Y eso es lo que muchos que van a los templos hoy no han entendido. La Biblia dice en Efesios 2, 8 y 9 de esta manera: por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que la salvación es algo que yo no puedo obtener por mí mismo, por mucho que me esfuerce, por mucho que haga. La Biblia dice que esto es solamente por una cosa, por la gracia de Dios que Él nos ha entregado. Así que solo por la gracia de Dios somos salvados por medio de la fe. ¿Pero cuál fe? Mucha gente dice tener fe. Unos tienen fe en Alcacelser y otros ni en Alcacelser creen ya. ¿Qué fe? ¿De cuál fe está hablando la Biblia? Está hablando de la fe de creer en el Hijo de Dios. De la fe de creer en el autor y consumador de esa fe, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. No de otra fe, de esa fe. A esa fe debemos aferrarnos. Entonces la gente hoy habla de la salvación, pero no entiende qué es la salvación. Y dicen, cuando yo me muera, entonces me voy a ir al cielo y voy a ir a la orilla del mar de cristal y me van a dar un mi coco y una mi hamaca y entonces allá voy a disfrutar la vida eterna. ¿Será eso lo que la Biblia dice? No. Le lamento hoy botarle sus sueños, pero no es eso. La Biblia habla de la salvación como aquello que ya empezó a obrar en nosotros aquí en esta vida. Así que la salvación tiene tres características. Esa salvación de la cual habla la Biblia tiene esas tres características. Primero, es que se refiere a ser libre de la opresión de Satanás. Eso significa que aunque Satanás se levante y quiera oprimirme, de verdad debe haber algo más grande dentro de mí. La luz de Cristo debe estar dentro de mí, y aunque Satanás se levante, aunque la tiniebla se levante, aunque la oscuridad se levante, aunque la adversidad se levante, es que dentro de mí hay algo más grande, y es la presencia de Cristo en mi vida. Entonces, por eso Pablo decía, ¿quién contra nosotros? Si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Pero será que la gente está creyendo de esa manera? No. La gente cree de otra manera. Y entonces Satanás la sigue oprimiendo. Y sigue afectando su vida hasta el día de hoy. El segundo punto de la salvación de la cual habla la Biblia hace referencia al problema del pecado y de la muerte. Es que cuando puedo yo entender el Evangelio, cuando puedo creer la obra de Jesús el Cristo en la cruz y la resurrección, entonces se resuelve el problema del pecado y de la muerte. Yo no puedo resolver por mí mismo ese problema. Yo no puedo por mí mismo derrotar a Satanás. No puedo hacer nada, aunque yo me esfuerce, aunque yo haga esto, aunque yo haga lo otro. No puedo hacer nada, de verdad. Pero alguien vino a la cruz y a la resurrección por causa mía. Ese es el Cristo.
Él es el Mesías Cristo. Esto es lo más grande. Y entonces debe estar mi fe, porque el problema de mi pecado y de la muerte solo se resuelve en Cristo. Y el tercer punto del cual hace referencia a la salvación de la Biblia es acerca de que el hombre puede encontrarse con Dios solamente a través del Evangelio. Solamente a través de creer el Evangelio que está en la Biblia. Y ese Evangelio trata de Jesús como el Cristo. En Juan 14:6 Jesús mismo vino a decir: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie puede regresar a Dios, Padre, si no es por medio de mí. Así que no hay otra forma, no hay otro camino. Ningún esfuerzo. Yo puedo orar mucho, pero no puedo regresar a Dios por eso. Puedo ayunar bastante, pero no puedo regresar a Dios por eso. Puedo hacer cualquier cosa, puedo hacer cualquier sacrificio, puedo hacer cualquier esfuerzo, puedo seguir una religión, puedo creer un montón de cosas, pero yo necesito una sola cosa: creer que Jesús es el Cristo, porque esto es la salvación. Entonces, esta salvación no es posible lograrla humanamente, sino que es por la gracia de Dios, a través de Jesús, el Cristo, su Hijo amado. Solo a través de Él podemos obtener esta salvación. Y entonces la fe de la cual nos habla la Biblia se refiere a la fe de creer esto, que Jesús es el Cristo, y que solamente Él pudo resolver el problema espiritual que yo tengo. Entonces me doy cuenta de que necesito el Evangelio todos los días de mi vida. Todos los días. No es que yo ya levanté la mano. No. Yo necesito el Evangelio todos los días entrando a mi vida. Todos los días entrando a mi vida. Todos los días. No necesito el Evangelio para cobrar vida dentro de mí. Es que Dios es la vida. Dios es mi luz. Y yo necesito ese Evangelio entrando a mi vida todos los días. Por eso es que usted me va a escuchar predicar este Evangelio todos los días que venga acá, porque al final no es lo que necesitamos. Dios sigue llamando a los que puedan creer este Evangelio. Hasta el día de hoy Dios sigue llamando, no para que levanten la mano, no para que hagan una oración de fe. Yo he visto gente hacer la oración de fe en los altares. Y antes nosotros preguntábamos: ¿quién quiere aceptar a Cristo? ¿Quién quiere recibir a Cristo? ¿Será que nosotros aceptamos a Cristo o Él nos acepta primero? Dice: ustedes no me eligieron a mí. Ustedes no me eligieron a mí. Ustedes no me aceptaron a mí. Yo los elegí primero. Yo los amé primero. Entonces, ¿será que un hombre puede aceptar a Cristo? No. Es Él quien te aceptó primero. Es Él quien te amó primero. Entonces no es verdad de que una oración de fe, de conversión, salve a la persona. No es cierto. Además, muchos hacen la oración de fe y vienen a un altar o levantan la mano o repiten una oración de fe y su vida sigue igual o peor. Entonces, ¿qué necesitamos? Creer en el Evangelio. ¿Qué necesitamos? Tener la fe correcta de la cual la Biblia. Dios hasta hoy sigue llamando a los que puedan creer en el Evangelio. En Proverbios 23:26 dice: oh, hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. ¿Será que ya vivimos de esa manera? ¿Será que nuestros ojos se están deleitando en seguir los caminos del Señor? Dios sigue llamando. El Evangelio del cual nos habla la Biblia es la buena noticia acerca de la obra de Jesús como el Cristo en la cruz y la resurrección. Así que el llamado de Dios es a que creamos en ese Cristo, en ese Jesús, y nos arrepintamos de nuestro pecado. Pero muchos dicen: arrepiéntase de sus pecados. ¿Pero de qué pecado? ¿De qué pecado está hablando la Biblia? El mismo Cristo en Juan 16:9 dijo: el pecado del mundo
consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Entonces, ¿cuál es el pecado del mundo? Es que el mundo no quiere creer que Él es el Mesías, el Cristo. El mundo no quiere creer que Él es el único camino. El mundo quiere agregar siempre algo. Quiere hacer esto, quiere hacer lo otro, quiere traer una religión, quiere poner lo otro. Pero de verdad la Biblia sigue diciendo que el pecado del mundo consiste en una sola cosa: que el mundo no quiere creer en Cristo. Entonces, ¿de qué hay que arrepentirse? De no haber creído este evangelio, esta buena noticia. De eso debemos arrepentirnos. Debemos arrepentirnos, porque ese es el pecado del mundo. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, y versículo 38 al 42, el profeta Jeremías escribe en un momento donde Israel ha sido invadido. Escribe en un momento donde Israel ha sido saqueado, donde se han llevado a sus reyes, se han llevado cautivos a sus jóvenes, se han llevado lo mejor de la nación, se la han llevado cautiva, atados con cadenas, los han sacado, la ciudad ha sido devastada. Y entonces se levanta el profeta Jeremías y dice de esta manera, en el verso 38 al 42 del capítulo 3 de Lamentaciones: ¿no envía el Altísimo tanto calamidad como bien? ¿No viene el bien y lo malo de parte de Dios?, pregunta el profeta. ¿Acaso lo que hoy estamos viendo Dios no lo ha permitido? Claro que sí. En medio de la devastación, el profeta hace esta pregunta: ¿no envía el Altísimo tanto la calamidad como el bien? Y entonces pregunta, ¿por qué nosotros, simples humanos, habríamos de quejarnos cuando somos castigados por nuestros pecados? ¿Por qué tanta desgracia en mi familia? ¿Por qué tanta desgracia en la familia del vecino? ¿Por qué tanta desgracia en la nación? ¿Por qué tanta desgracia en el mundo? ¿Por qué? ¿Acaso no es Dios el que lo ha permitido? Y entonces, ¿por qué habremos de quejarnos? El profeta está diciendo acá: somos castigados por nuestros pecados. Verso 40. En cambio, probemos y examinemos nuestros caminos y volvamos al Señor. Estamos separados de Él. Es lo que el profeta le está diciendo a la nación de Israel: volvamos a Dios. Quedamos cortados de Dios. Probemos, examinemos nuestros caminos y entonces volvamos al Señor. Levantemos nuestro corazón y nuestras manos al Dios del cielo y digamos: hemos pecado y nos hemos rebelado y tú no nos has perdonado, Señor. Dios sigue llamando a los que puedan creer en el Evangelio. Desde Génesis 3 y versículo 9, Dios mismo vino a buscar a Adán, que había pecado. Y lo vio Dios. Y llamó a Adán y le preguntó: Adán, ¿dónde estás? ¿Será que Dios no sabía dónde estaba Adán? Claro que sí. Pero le pregunta: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué ha sucedido, Adán? ¿Dónde estás? Esto es Dios buscando al ser humano perdido. Esto es el evangelismo del cual nos habla la Biblia. Es buscar al ser humano perdido y presentarle el evangelio, presentarle a Dios, porque solamente Dios puede resolver su problema espiritual. Quiero concluir esta mañana entonces diciendo que Jesús es el Cristo, el evangelio, la buena noticia. Y es el mismo Cristo cuando vino a la tierra. En Lucas 18 y verso 19 dijo: nadie es bueno sino solo Dios. Nadie es bueno sino solo Dios. A nadie llamen bueno, porque bueno solo hay uno, es Dios. Nadie
es bueno sino solo Dios. Esto significa que un ser humano puede ser bueno si Dios no está con él. ¿Y cómo puedo encontrarme con Dios? Solamente a través del Evangelio, solamente a través de Cristo, quien me lleva de retorno a Dios. Entonces, ¿cómo se resuelve lo malo en mi familia? ¿Cómo se resuelve la maldad en mi vida? ¿Cómo se resuelve toda esta situación? ¿Cómo es que puedo resolverlo? Puedo dedicarme a hacer muchas cosas. Puedo hacer cualquier esfuerzo. Pero si de verdad el Evangelio no está como el fundamento de mi vida, de mi casa, al final todo va a fracasar. Va a durar un tiempo y se va a volver a caer. Dura un tiempo y se vuelve a caer. Es como sembrar y mucho y cosechar poco, como dice la Biblia. Es como echar tu jornal en saco roto. Es como que trabajaras mucho y no veas resultados. Es como eso. Es como querer bañarte sin agua. Es como eso. Así que necesitamos creer que Jesús es el Cristo, porque este es el fundamento de la fe correcta, no es otro. Este es el Evangelio. Y si creemos que Jesús es el Cristo, entonces algo empezará a suceder en mi vida. La maldad se resuelve en mi corazón, porque solo el Evangelio tiene ese poder. Primera de Corintios 2:12 dice: y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Y lo más grande que Dios nos ha regalado es el Evangelio. Amén. Así que les bendigo esta mañana y oro para que de verdad puedan creer profundamente el Evangelio de la Biblia, la obra de Jesús como el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Padre, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor, expresados en la cruz y la resurrección. Porque yo soy pecador, Señor del cielo, igual que todos aquellos, Señor, que están aquí. Somos pecadores, Señor del cielo, y nos reconocemos como tales. Y hoy queremos, Padre, pedirte que nos reveles ese Evangelio que está en tu palabra, que nos des la fe correcta para que podamos creer que Jesús es el Cristo, el único camino hacia ti, Señor. Padre, guíanos en tu verdad, guíanos con tu luz, que tu luz entre a lo más oscuro de mi ser, Señor, que tu luz alumbre toda oscuridad que haya en mi mente, en mi alma, en mi espíritu, en mi cuerpo, y que a través de tu luz, Señor, sea restaurada toda mi vida. Señor, oro en este momento invocando tu nombre sobre las familias acá representadas. A través de esta oración sacerdotal que dice: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su mirada sobre tu cabeza y ponga su bienestar, su shalom, todos los días de tu vida sobre la faz de la tierra. Porque con esta oración será invocado el nombre del Señor sobre su pueblo y serán bendecidos. Oro todo esto, Señor, para que nos sea revelado el Evangelio de tu mayor bendición, Señor, para que seamos bendecidos, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Padre, oro para que tu Santo Espíritu nos llene cada día. Padre, oro para que este Evangelio entre hasta lo profundo de nuestro ser. Oro, Señor, que podamos entender la grandeza de tu palabra en nuestra vida. Oro, Señor, para que se levanten los discípulos que entiendan este tiempo para cumplir tu voluntad sobre la tierra. Oro, Señor, para que nos des todos los recursos necesarios para cumplir tu voluntad en nuestros días, Señor del cielo. Oro, Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo. Amén, Señor, y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Bendiciones sobre tu casa. Amén. Recuerden que la salida